Eileen tiene 28 años y es una atractiva editora con talento en una revista femenina. Vino a consultarme para realizar una psicoterapia porque su médico le había dicho que sus alergias en la piel y su dificultad para dormir tenían un origen emocional. Durante los 2 últimos años había estado saliendo con Peter, un dinámico arquitecto de éxito, y fue durante esta etapa cuando se desarrollaron los síntomas. Era fácil ver por qué. En el mejor de los casos, Peter la trataba mal. Con frecuencia era cruel. Y Eileen soportaba este trato. Si tenían una cita, a veces él no aparecía. Quizás la llamaba sobre las 2 de la madrugada para darle una excusa tonta y decirle que cogiera un taxi y fuera a su casa. Y ella salía de la cama, se vestía y cogía un taxi hacia su apartamento. En una sesión, Eileen apareció radiante porque Peter extrañamente le había pedido que fueran juntos a pasar el fin de semana a la costa. Pero en la sesión siguiente, Eileen apareció deprimida y amargada. Mientras se dirigían a lo que ella creía que iban a ser unas románticas vacaciones, Peter le dijo que iba a asistir a una conferencia de negocios y que estaría sola la mayor parte del tiempo. Ella se puso furiosa, le chilló y lloró, pero igual que en las otras veces, él la acusó de ser demasiado exigente. Cuando volvieron del fin de semana, ella le dijo que no podía soportarlo más y que no quería verlo más. Él se encogió de hombros y se marchó. En menos de una semana, tras 5 días de agonía, sin dormir, desesperada y con la cara llena de manchas, Eileen se encontró marcando su número de teléfono, deseosa de volver en las condiciones más humillantes. Es como si algo se apoderara de mí, sollozaba. ¿Qué es lo que se apodera de ella? ¿Por qué esta mujer competente y racional se involucra con tanta intensidad con un hombre que le está rechazando y que le causa dolor constantemente? ¿Por qué cuando intenta acabar con esta relación experimenta un tormento incluso más intenso? Adicción a una persona. Si se analiza con detalle, el cariño de Eileen por Peter tiene todos los rasgos de una adicción. No estoy utilizando el término adicción simbólica o metafóricamente. No solamente es posible, sino que, además, es extremadamente corriente que una de las personas de una relación sentimental se haga adictiva a la otra persona. Stanton Peele, en su libro Love and Addiction, reconoció la naturaleza adictiva de algunas relaciones amorosas. En las relaciones amorosas, este elemento adictivo toma la forma de una necesidad compulsiva de conectar y de mantenerse en conexión con una persona en especial. Pero, ¿acaso se trata siempre de una necesidad adictiva? ¿Por qué lo llamamos adicción? ¿Por qué no lo llamamos amor, preferencia o sentido del compromiso? En el primer indicio de que estamos implicados en una relación, en una adicción, es su calidad compulsiva. El segundo es el pánico que uno siente ante la posible ausencia de la sustancia. Los alcohólicos a menudo sienten pánico cuando no están seguros de cuándo podrán volver a beber. Los adictos a las drogas experimentan este miedo cuando se está acabando su provisión de drogas. El tercer indicio de una adicción es el síndrome de la abstinencia. El cuarto indicio de una adicción es que, después de un periodo de luto, normalmente hay un sentimiento de liberación, triunfo y logro. Esto se diferencia del lento y triste proceso de aceptación y curación que sigue a una pérdida no adictiva. La adicción más trágica y autodestructiva es la adicción a alguien que está atado a otra persona, especialmente a través del matrimonio. Millones de personas mantienen una relación infeliz con una persona casada y, a pesar de su enorme sufrimiento, siguen manteniendo la relación atadas por sus propias emociones y esperanzas. Fragmento extraído del libro Cómo romper con su adicción a una persona. Autor Howard Halpern.
Bienvenidos amigos a Psicogenia. Estamos compartiendo esta lectura amplia pero interesante. Walter, ¿qué nos puedes comentar acerca de este caso? Buen día, Igor, buen día, queridos oyentes. Bueno, un caso bastante interesante y recurrente en realidad también. Se puede ver esto en el consultorio de terapia, ¿no? Personas que vienen porque han establecido una relación de dependencia con alguien, personas que les cuesta romper un vínculo afectivo a pesar de que termina siendo bastante nocivo para ellos a lo largo del tiempo, ¿no? Muchos de ellos atados a personas que los usan económicamente, que los usan sexualmente, que los usan emocionalmente, pero por algún motivo no cobran el valor suficiente para distanciarse, ¿no? Porque hay un gran miedo a hacerlo, hay un gran temor a hacerlo, ¿no? Y es aquí donde el autor hace una analogía con, bueno, más que una analogía, establece una adicción en realidad, porque comparte síntomas o comparte indicios, ¿no? Con lo que podría ser una adicción a sustancias, alcohol o a otras drogas que uno puede ingerir. Por eso es que menciona que hay una actitud, una calidad compulsiva. ¿Qué quiere decir compulsivo en este caso? Algo recurrente. O sea, una búsqueda recurrente, una búsqueda constante de esa persona a la que alguien necesita, de esa persona a la que supuestamente, afectivamente uno necesita, ¿no? Ese es el carácter compulsivo. También menciona que hay un pánico ante la pérdida o la ausencia de esta persona, ¿no? O sea, y aquí se ve cuando, por ejemplo, la persona que es agraviada y a la vez es dependiente, sucede que su agresor, o sea, la persona de la cual depende, se aleja, se va. Y curiosamente es la persona agredida la que pide disculpas o se acerca o da el primer paso para que vuelva, ¿no? O sea, es ese temor a quedarse sin esa persona, a quedarse sin esa experiencia que por algún motivo para ella es importante, a pesar de los golpes que recibe, ¿no? Entonces ahí está ese punto que también menciona el autor. El síndrome de abstinencia, que tiene que ver con que no puede pasar periodos largos de tiempo sin tener a esa persona, ¿no? Cuando ya se entra a un periodo largo de tiempo, hay una necesidad muy fuerte emocional de volver a tenerla, de volver a verla, de volver a compartir, de volver a abrazarla. Y la última, ¿no?, que tiene que ver con la forma de pérdida, que cuando logra perder a esta persona hay un sentimiento de liberación y triunfo, precisamente porque, claro, habiendo vivido tan mal, cuando ya se la pierde definitivamente, hay una liberación, hay una satisfacción dentro de todo esto. Sin embargo, esa pérdida no es nada fácil. O sea, para que ocurra esa pérdida, es muy complicado, ¿no? Ahora, yendo un poco a por qué hay personas a las que le ocurre esto, ¿no? Porque creo que eso es un punto muy interesante a responder. Para mí, en lo que he podido observar, y aquí sí nos tenemos que remontar un poco a una cuestión que tiene que ver con el apego, ¿ya? El apego es un proceso vital, básico del ser humano, que se da fuertemente en los primeros 2 años de vida, muy fuertemente, y tiene que ver con la conexión que tiene el ser humano con la persona que lo cuida. Ahora, esa conexión que implica una reciprocidad tiene que ver con la satisfacción de necesidades, ¿ya? Y esa satisfacción de necesidades físicas, psicológicas, alimenticias, emocionales, son las que van a determinar qué tipo de apego vas a hacer. Identificamos 4 tipos de apego. Seguro, que es el mejor de todos, que es el ideal, porque ahí vas a tener una persona estable, o relativamente estable, una persona relativamente segura, una persona con una autoestima que le permita lidiar con las dificultades de la vida. Identificamos un tipo ansioso, un tipo de apego evitativo y un tipo de apego desorganizado. Ahora, en el caso que estamos viendo, yo consideraría que la persona, en este caso la chica del ejemplo que ha puesto el autor, habría desarrollado un tipo de apego ansioso. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene mucho temor a la pérdida, tiene mucho temor a la ruptura, tiene mucho temor
a el abandono, a ya no ver a la persona que le da ese cuidado. Ahora, ¿cómo se propicia un apego ansioso en los niños? Cuando existe una persona que está con ellos, pero que se desaparece abruptamente, sin avisar, y vuelve intempestivamente, y luego se va también sin avisar, que a veces les atiende muy bien sus necesidades y a veces nada. Claro, esto no lo podemos llevar al extremo de decir, basta con que una persona haya hecho esto con un bebé y ya le generó. No, tiene que hacerlo sistemáticamente, repetitivamente muchas veces. Entonces, es así como se configura un apego ansioso. Ahora, muchas veces una persona con este tipo de apego ansioso encaja con alguien que es evitativo, por ejemplo, o que es desorganizado. O sea, porque también vemos que en el ejemplo que nos ponen, esta persona que es Peter, también es una persona insensible. Es una persona, o sea, tiene un perfil. Por eso es que encajan, ¿no? O sea, él es una persona un poco insensible, él es una persona fría. Por eso es que le importa también poco lo que está haciendo de daño con esta mujer. Bien. Ahora, él fácilmente puede haber hecho un apego evitativo. ¿Qué tiene que ver con bebés o con niños a los que se les prohíbe la expresión emocional? O sea, cállate, no llores, no digas lo que piensas. O sea, entonces, el apego evitativo tiene que ver con que se configura en la persona una tendencia a reprimir emociones, una tendencia a no decir lo que siente, a encapsular emociones, ¿no? A ser frío en realidad. Y por lo tanto, digamos, al encajar con alguien que es ansioso, pues lo va a dominar totalmente, ¿no? Porque mientras el ansioso depende, el otro es frío, o sea, el otro no crea un vínculo tan fuerte y bueno, trata con mucha frialdad la relación que va suscitándose. Entonces, para mí tiene que ver mucho en esta etapa, ¿no? de la formación del apego. Ahora, en un apego ya desorganizado, que es el más complejo, el más complicado de los cuatro, hablamos de una persona que en sus primeros años de vida el que lo cuidaba, lo quería, lo protegía, lo cariñaba, lo acariciaba, pero también lo maltrataba duro, le pegaba. O sea, el que era su protector, hoy día, mañana, ese mismo podía ser su maltratador más fuerte. Entonces, eso es desorganizado porque esta persona nunca llegó a entender si lo querían de verdad o lo odiaban, ¿sí? O sea, es una persona que ha vivido en una ambivalencia total. De tal manera que estas personas con un apego desorganizado son personas que desarrollan un vínculo de amor-odio cuando ya son adultas con la pareja que tienen. O sea, la aman y la maltratan también. Entonces, digamos, es el apego más peligroso, por así decirlo, ¿sí? El desorganizado. Y son personas que encajan, o sea, encajan con alguien ansioso, por ejemplo. Entonces, esto puede haber ocurrido. Entonces, para responder a eso, yo creo que hay que remontarnos muchas veces al apego, ¿no? A esa etapa, ¿cómo te trató tu cuidador? ¿Estuvo contigo? ¿Te planteó un ambiente predecible? ¿Te planteó una compañía constante? ¿O te abandonó? ¿Te abandonaba intempestivamente? ¿Cambiaba de humor intempestivamente? Y tú no llegabas a entender por qué lo hacía, ¿no? Porque finalmente un niño no tiene la capacidad de decir, bueno, por tal motivo lo está haciendo. Y tengamos cuenta que el apego se produce fuertemente en los 2 primeros años de vida. Después sigue, pero ya en menor medida. ¿Está bien? Entonces estas experiencias van marcando una necesidad muy fuerte, muy intensa de ser protegida por alguien, estar con alguien que te escuche aunque sea mínimamente y que no te deje, porque la experiencia de abandono es total. O sea, la experiencia de abandono es algo que genera mucho temor, ¿no? Entonces, para no experimentar eso se acepta cualquier cosa. Entonces por ahí se empieza. ¿Cómo es importante, Walter, por lo que ya nos estás ilustrando, o cuánto puede marcar en nuestras vidas esta primera etapa de la niñez, ¿no? En el que precisamente las personas que están en el cuidado nos están marcando precisamente nuestro patrón de conducta en una vida En adulta. adelante, exacto. Cómo
estas personas con el cuidado que nos dan, la forma de cuidarnos, van a marcar totalmente la forma de relacionarnos, la forma de buscar relaciones afectivas, ¿no? Cómo se configura eso en esa temprana edad, ¿no? En esa etapa, que creo que es a lo que tratas de llegar, ¿no? Cómo en ese momento se configura la forma en la que nos vamos a relacionar. Por eso es que la pérdida también a veces de un padre o de una madre en ese momento, si es que no se compensa bien, porque hay gente que pierde uno de los, ¿no? de las figuras paternas, pero hay alguien que protege muy bien. Y el apego se continúa bien, ¿ya? Pero muchas veces ante la pérdida de alguien, no hay alguien que sustituya bien esa protección y se configura un apego pues problemático, ¿no? Que puede ser evitativo, que puede ser ansioso o que puede ser desorganizado en el peor de los casos. Entonces ahí está la respuesta de por qué muchas personas o son ansiosas y dependientes o son frías, encapsulan sus emociones porque han llegado a la conclusión que no tiene ningún valor expresarlas, porque precisamente de niños les enseñaron que ¿para qué voy a decir cómo me siento si al final me va peor si es que expreso cómo me siento? Y en el desorganizado, que bueno, nunca sabes si el que te quiere te va a pegar más tarde, ¿no? Ahora, todos estos patrones que nosotros estamos observando pueden resultarnos muchas veces muy cercanos, muy familiares. ¿Qué podríamos hacer si nosotros identificamos que estamos encajando precisamente, casi exactamente en esta situación, que yo estoy seguro muchas personas pueden identificarse con Eileen? Eh, ¿Qué podrían hacer? Porque definitivamente nadie quiere perder nunca nada, y menos aún si es una persona. Peor aún si es que esta persona es un ser amado. O sea, partiendo de la familia, perder a una persona que de pronto nos brinde un trato parecido, pero que sea un familiar, ya no hablemos solamente de la pareja, pero pensemos también en las parejas, ¿no? Donde son dos mundos que finalmente coinciden, que se unen, pero que generan o caen en esta situación, en este escenario. ¿Qué se podría hacer? No es fácil salir de ahí, o sea, fácil puede ser reconocerse, pero ¿cómo hacer para salir? Bueno, es cierto, o sea, salir por sí solo de esto, seguro que hay gente que lo hace, no vamos a decir que no, pero yo diría que a mucha gente, tal vez a la mayoría, le cuesta muchísimo salir sola de esto. Por eso es que lo más recomendable para el grueso de esta población es que sí vayan a terapia. Ahora, al margen de ir a una terapia, cosas mínimas que pueden hacer, que por ahí pueden ayudar a compensar, ayudar a atenuar la dependencia, es fortalecer una red social, fortalecer una red de apoyo, un grupo de apoyo. Cuando digo red social no me refiero a las aplicaciones, sino al hecho de pertenecer a un grupo. Si estamos frente a una persona que depende mucho de su pareja, pues hay que frenar un poco eso de alguna manera y tal vez buscar espacios en los cuales conocer otras personas, interactuar con otras personas. Otra cuestión muy importante para una persona que esté reconociéndose como alguien dependiente es visualizar o crear proyectos donde su pareja no esté. O sea, voy a hacer un proyecto para mí, voy a estudiar, voy a hacer tal cosa. Voy a seguir con mi pareja, pero mi pareja no va a entrar en ese proyecto. O sea, voy a tratar de diseñar algunos proyectos personales donde mi pareja no tenga nada que ver. No quiere decir cortar con esa persona, quiere decir simplemente proyectarse y que esa persona no intervenga. Es algo importante para alguien dependiente tener al menos un pequeño proyecto donde lo asuma, lo afronte y lo desarrolle solo. ¿Por qué? Porque esta persona dependiente tiene también gran tendencia a consultar. Oye, ¿hago esto? Oye, ¿no hago esto? Oye, ¿y qué opinas de eso? O sea, pregunta para tomar cualquier decisión. Y ahí entra otra parte, ¿no? Que es que esta persona que se identifique como dependiente, buscar tomar, aunque sean mínimas decisiones diariamente en la vida cotidiana, sola. Porque a lo mejor está consultando de 10 decisiones que toma, las 10. Entonces, bajarle, ¿no? Ya, consulto 6, 4 las tomo yo. Aunque sean chiquititas, pero así de chiquitas van sirviendo de algo. ¿Bien? Entonces, son cosas, son aspectos mínimos. Ahora, si esta persona con un apego dependiente cuenta con la colaboración porque tiene una pareja que es buena, tiene una pareja que le entiende, bueno, entonces ahí en ese caso va a ser un poco más fácil, ¿no? Porque la pareja le va a colaborar
va a entender que está con alguien que tiene una problemática y por ahí le puede ayudar con algunas cosas. Porque, por ejemplo, alguien que tiene un apego ansioso tiene mucha tendencia, por ejemplo, a la verificación, ¿no? O sea, a llamar a la pareja constantemente, ¿no? Como tiene miedo al abandono, porque tiene una herida de abandono de la infancia, entonces hace una compensación de este temor llamando, por ejemplo. Entonces puede acordar con su pareja, si ya ven que tiene esta problemática, que durante el día sí le puede llamar, pero solo 3 veces. Y que escoja la hora en que le va a llamar, pero solo 3, que no se pase de eso, ¿no? Entonces una forma de aprender a lidiar con esa ansiedad, ¿no? Porque tal vez está llamando 10 veces, llamando 8 veces, entonces le bajan un poco y acuerdan, ¿no? Que es por un proceso de crecimiento personal. Son cosas que se pueden hacer, pero van a depender también en manos de quién se ha caído, por así decirlo, ¿no? Claro, y precisamente a ese punto iba con mi siguiente pregunta, porque el escenario que nos presentas es el escenario en el que la persona es víctima de. ¿Qué pasa si más bien estamos en la otra posición, de ser quien está ejecutando la violencia? Quizás en este punto ya nos damos cuenta, pero nos cuesta mucho dejar de ser como somos, dejar de ser invasores, impertinentes, querer saber y tener siempre a la persona y la queremos tener a nuestro modo, a nuestra manera, aun cuando sabemos que no está bien, reconocemos que no está bien, pero finalmente decimos, así somos y así me aceptan. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Bueno, ahí sí la cosa está un poco más difícil porque usualmente el que es abusador no se replantea mucho las cosas, precisamente por eso llega a ejercer ese papel, porque no es alguien que es muy tendiente a reflexionar y decir, oye, estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. O sea, yo diría que estaríamos en un caso bastante inusual de alguien que viene abusando, y bueno, digamos, no le pasa nada, y gracias a que abusa logra cosas que le gustan, y que de pronto se replantee y diga, oye, creo que no estoy yendo muy bien. Bueno, es algo inusual. Pero si estuviéramos frente a ese caso, ¿no? De alguien que sí se replantea eso, pues yo creo que ya si se logra replantear eso, reflexionar eso, no la tiene tan difícil, porque es cuestión de que empiece a conversar con esa persona, a analizar y preguntarle, ¿no? Y de todo lo que yo te vengo imponiendo, de todo lo que yo te vengo planteando y haciendo que decidas, o que yo decida por ti, perdón, qué cosas no te gustan realmente. Me gustaría saber de todo lo que yo impongo, en el fondo, con qué cosas no estás de acuerdo. Y la persona le dirá, bueno, yo no estaba de acuerdo con que se haga así, pero la verdad que te dije que sí, ¿no? Y le irá contando, y a partir de eso esa persona, pues, dejará de hacer algunas cosas, ¿no? Pero a mí me parece que el primer paso es el más difícil, que es replantearse que lo que ha venido haciendo está mal. Porque creo que alguien que ya ejecuta abuso, lo que se ve, ¿no? Digamos, en el común, lo que se ve es que alguien que ejecuta abuso toma conciencia, por ejemplo, cuando lo denuncian, cuando ya está en un lío judicial y bueno, ahí dice, uy, me metí en un problema y bueno, hasta lo mandan a terapia obligadamente. Y esto de asistir a terapia obligadamente también es todo un tema porque y algún día lo discutiremos. Pero a veces pasa eso, ¿no? Pero que reflexionen por sí solos, sí, seguro que sí, pero no muchos. Correcto, entonces estamos en un escenario que sea quizás el menos, en un escenario bastante improbable, no imposible, pero bastante improbable por lo que nos dices. Entonces cabe precisamente lo que nos estás indicando acerca de que las personas que están en este escenario deban sometidas, acudan precisamente a una terapia, busquen ayuda, creen en todo caso cierta independencia, ¿no? Reconózcanse como personas individuales que son. Finalmente hemos nacido solos, hay una frase que dice eso, ¿no? Y nos morimos solos. Entonces, si bien es cierto, durante parte de nuestras vidas vamos a compartir con muchas personas, también recordemos que no somos eternos. Me has hecho recordar con lo que vas diciendo otro ejercicio que es para estas personas, ¿no? Que son dependientes, que es que hagan una lista, aunque sea pequeñita, y de pequeñas cosas que han logrado hacer solos a lo largo de su vida. Por ejemplo, tengo 28 años y hasta estos 28 años, si tuviera que hacer una lista de cosas mínimas que yo he logrado solo o sola, son estas. O sea, esa lista es muy importante porque es la lista que te va a hacer recordar que dentro de todo has logrado hacer algunas cosas, algunas decisiones solo y enfrentar solo. Para una persona que está así de sometida,
Eso así de pequeñito es un buen comienzo también, justo con lo que ibas hablando. Es un buen inicio, entonces, reconocernos como seres individuales y que, como decía, ¿no? Finalmente todos vamos a tener pérdidas siempre, constantemente perdemos, solo que en algunas ocasiones tenemos más o menos apego a ciertas personas. Cuando somos niños tenemos a nuestros padres, muchos tenemos esa suerte o hemos tenido esa suerte, algunos otros no, ahí se generan algunos patrones. Vamos al colegio, dejamos un poco atrás la familia, estamos perdiendo un escenario, luego acabamos el colegio, perdemos a algunos profesores, algunos amiguitos que pensábamos que iban a durarnos toda la vida, entramos a otro escenario, a otro colegio, los compañeros entran y salen, los amigos vienen, conocemos de cerca la muerte, algunos abuelos parten, tíos, hermanos, familia, amigos muy cercanos, muy queridos, y finalmente siempre estamos perdiendo algo, ¿no? Y el asunto es quizás darnos cuenta que nos tenemos a nosotros finalmente siempre, siempre, solo que estamos en algún momento estamos considerando que esta persona va a ser nuestro punto seguro, nuestro anclaje en el mundo y nos estamos quitando esa posibilidad de nosotros continuar navegando y transcurriendo por la vida, ¿no? Claro, es que lo ideal sería llegar a esa conclusión, ¿no? Que es darse cuenta que en este mundo la persona con la que vamos a contar siempre es uno mismo. Porque los demás, por más buena disposición que tengan, algo les puede pasar también. Entonces, la persona que nos va a acompañar hasta el último momento de nuestra vida somos nosotros mismos, ¿no? Parece algo obvio, pero a veces no se tiene en cuenta. Claro, y fundamentalmente de que esta frase no sea una frase para deprimirnos o para sentirnos mal, sino más bien para reconocer que, como hace un momento tú decías, ¿no? Tengo 25, 28, 30, 40, 50 años, 60 años de pronto, porque las pérdidas o las situaciones en estos casos se dan en un rango amplio, no hay solamente un margen de edad determinado en el que esto se produzca. Las pérdidas de este tipo por diversos motivos se pueden dar. Y como tú dices, no reconocer, plantearse en el mundo, ¿qué soy y qué he logrado por mí mismo hasta este punto? ¿De qué he sido capaz? ¿Qué cosas no me estoy reconociendo? ¿Por qué he llegado al punto de anularme frente a mí mismo y creer o definir una figura en la que dependo de otra persona, cuando solo con mis capacidades, con mis incapacidades, con mis limitaciones, con mi conocimiento, con mi forma de pensar, aceptándome, he llegado hasta este punto y lo que he conseguido ha sido bueno y ha sido muy bueno? Entonces, quizás llegar a esta reflexión en este punto en un momento de nuestras vidas, quizás cada cierto tiempo realizar, ¿no? Realizar este ejercicio pudiera ser algo beneficioso para todos. Definitivamente. No se puede, digamos, transitar el camino de la vida sin darse cuenta qué obstáculos se van venciendo, ¿no? O sea, ese reconocimiento de las cosas que se van aprendiendo y se van haciendo mejor es fundamental. Es fundamental aprender a elogiarse a uno mismo también, que creo que también sería algo que les costaría mucho a estas personas, ¿no? Darse un elogio sincero a sí mismos, porque no se lo creen. Entonces, hay varias cuestiones de fondo, ¿no? Hay varias cuestiones de fondo, porque de niños tal vez también aprendieron mucho a depender de la aprobación de los padres, ¿no? Y buscaban siempre esa aprobación y sin esa aprobación no eran nada. También posiblemente no les enseñaron la capacidad de autoevaluarse. O sea, y esa es una cuestión yendo ya al apego y yendo a la infancia. Si no le enseñamos a un niño a autoevaluarse, entonces muy probablemente va a depender de la autoevaluación de alguien. Y si cae en las manos de una pareja determinada, y si depende de de la evaluación que esa persona le haga, pues está en bastante riesgo, ¿no? Cuán importante entonces es autoevaluarse, identificar nuestra dimensión, nuestras capacidades. Precisamente en otro capítulo conversábamos acerca de aceptar nuestras realidades, aceptarnos como somos. Entonces, todo eso es importante, conocer también que no todas las personas, retomando un tema anterior, no todos somos iguales. Entonces, partiendo de esa diversidad, de esa variedad de personas que somos, de sociedades a las que pertenecemos, ¿no? En este mundo tan globalizado donde muchas cosas parecen ser comunes y a la vez tan distintas,
es importante plantearse este escenario, ¿no? ¿Quién soy yo en este mundo? ¿Qué he conseguido hasta ahora en este mundo? Y reconocer que soy sumamente valioso. Listo, amigos, dejamos esta pequeña, bueno, no tan pequeña reflexión o este capítulo en este punto. Les agradecemos a todos el habernos escuchado, siempre con estas de pronto formas naturales de comunicarnos. En realidad es la forma como nosotros preferimos llegar a ustedes, ¿no? Tal cual analizamos estos temas y ustedes puedan escuchar cómo estas ideas van fluyendo en esta conversación. Muchísimas gracias por escucharnos. Walter, tus palabras. También, muchas gracias, Igor. Muchas gracias, queridos oyentes. Damos por finalizado este encuentro y nos estaremos viendo escuchando en un próximo. Hasta pronto. Hasta pronto, amigos. Muchas gracias.